les va? Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy día, viernes. Acá estamos con excelentes temas para proponerles esta tarde. Ojalá que nos acompañen. ¿Se acuerdan de Jimmy Lavín? Bueno, él estuvo acá la otra vez y ¿saben qué? Va a estar nuevamente entrenador holístico y nos enteramos, ¿saben qué? Él trabaja con la Pamela Leiva, la gran humorista Pamela Leiva, trabajaba con... Él es el famoso Jimmy de la Pamela Leiva, que lo mencionó en el Festival de Viña del Mar. Así es que le vamos a preguntar todo acerca de su relación y cómo nace esto. Y además nos entrega algunas técnicas. También nos va a acompañar Cecilia Mujica. Ella es perito caligráfico y además psicografóloga judicial. Cómo saber qué podemos mejorar, cómo anda nuestra mente a través de la escritura, a través de la letra. Un temazo muy interesante. Y para terminar el capítulo, Gerardo Fache, él es geriatra. Vamos a hablar sobre la demencia. Sobre la demencia, cómo empieza, cuáles son los símbolos, los signos de alerta, ¿cierto? Cómo manejarla. Un poco lo que está viviendo. Hay distintos tipos de demencia. Hoy día ayer leíamos que está Bruce Willis como ya en las últimas y que justamente lo que le sucede. Vamos a la pausa, comenzamos de inmediato. Acá en Mica, espérennos, vale la pena. Día viernes y acá estamos ya listos para acompañarlos esta tarde. Bienvenidos, tenemos un muy buen programa, pero antes saludamos a nuestro auspiciador Madre Tierra, porque todos necesitamos consumir magnesio cada día. Magnesio Biosomal es lejos el más conveniente por su buena absorción y alta potencia. Contiene lisina y piridoxina. Magnesio Biosomal. Búscalo siempre con X. Y algo que nunca debe faltar es aceite orégano oro. Antibacteriano, antiviral, antiparasitario. Aceite orégano oro de Madre Tierra. Orégano oro bien nos protege frente a la Helicobacter pylori cándida y metales pesados. Magnesio Biosomal y orégano oro, encuéntralos en www.madretierra.cl. Oye, le presento, él es Jimmy Lavín, entrenador holístico. Y Jimmy, porque estuvo Jimmy el miércoles pasado con nosotros. Y mucha gente preguntaba si era el Jimmy de la Pamela Leiva. Sí. Y yo le acabo de preguntar ahora que llegó. Y le digo, pero tú eres... Porque la gente saltó al tiro, porque eres conocido. Estoy con un gallo que fue mencionado en el Festival de Viña del Mar. Eso. Tú eres el famoso Jimmy que... Cuéntame cortito la historia para contextualizar. Bien, la Pamela Leiva se le ocurrió contar la historia de nuestra vida en el Festival de Viña. ¿Ya? Conmigo presente, con la Kira, mi señora, y nosotros estábamos ahí y toda la gente dándose cuenta de esta historia, que es hermosa esta historia. ¿Ya? Donde ella relata que ella trabajaba en la casa de mi madre, en realidad, como empleada doméstica. Perfecto. Nosotros teníamos la misma edad. Entonces, apenas llegó, nos hicimos amigos. Y yo justo estaba en comenzando el mundo holístico, en una búsqueda personal muy profunda, de buscar mi espiritualidad, buscar quién era la persona que quería ser. Entonces nos juntábamos siempre, conversábamos, y ella tenía muchas inquietudes para desarrollarse profesionalmente, para salir a una realidad distinta. Entonces empezó a escuchar y empezó a creer en aquel llamado, luego de eso, para contarme de cómo ha revertido la situación en su empresa. Porque, de alguna manera, mi llamado es siempre el mismo. Hey, al lado tuyo hay una Pamela Leiva. Y si tú, de manera genuina, le prendes el fuego interno y le haces creer en sí misma, puedes tener un gran potencial. Entonces veamos a los demás como su gran potencial que son. No por dónde están, ni cómo se ven, ni lo que hacen, sino por el gran potencial que al lado de nosotros en realidad hay. Es solamente abrir un poquito el corazón y entregar de manera genuina. Flowback Fitness. Flowback, que incluye los movimientos, pero además el tema mental. Sí. Y fíjate que antes de empezar el programa me preguntó si me habían recomendado ejercicios cuando tuve cáncer. Correcto. Me dijeron, haz todo lo que creas que te hace bien. Bueno. No me dijeron, haz esto o haz esto otro.
como que claro, hay recomendaciones de comer menos procesado por las quimioterapias, en fin, pero me dijeron haz todo lo que creas que te hace bien y yo sabía que me iba a hacer bien hacer ejercicio, así que me puse a hacer ejercicio, a mover el cuerpo. A mover el cuerpo con el objetivo no ni de sacar músculo, porque no era o sea, me da lo mismo en realidad la apariencia física, sino más bien por un tema de conectarme conmigo, con mi cuerpo, con mis músculos, con mis células. Sí. Yo soy muy crítico respecto a la medicina alópata, porque de alguna manera hay suficientes estudios que ya demuestran que el realizar actividad física previene el cáncer y mejora la forma en la cual se desarrolla esa enfermedad hasta en un 30%. O sea, es mucho lo que está en juego. Claro. El hacer actividad física lo que hace es inducir a nuestros músculos, que son un verdadero órgano endocrino. Él nos entrega mioquinas en el cuerpo, el que es un antiinflamatorio, lo cual es fundamental para poder tener una buena sobrevida y evitar el cáncer. También fomenta las natural killers, que son unas células que lo que hacen es fagocitar aquellas células cancerosas que todos tenemos. Sí, pues todos tenemos, uno no cacha eso, todos tenemos células cancerosas. Todos tenemos células cancerosas. Cuando mi sistema inmunológico funciona de manera correcta, él las alcanza a comer, a fagocitar y a eliminar. Si yo tengo mi sistema inmunológico prendido todo el día porque estoy en estrés, entonces no va a alcanzar a fagocitar todas aquellas. Y va a comenzar este proceso de indiferenciación y empezar a replicarse de manera indefinida. Por eso es fundamental, y yo soy muy crítico respecto a la medicina alópata, que no recomienda hacer actividad física de manera obligatoria. El músculo es hoy día el mejor protector de nuestra salud. Entonces, la falta de actividad física nos perjudica enormemente. Por otro lado, no solamente está este asunto de las mioquinas, sino que están las neurotrofinas, que son proteínas que están en nuestro sistema nervioso, particularmente en nuestras neuronas, y nos permiten poder recablear nuestros pensamientos. Nosotros ya sabemos que la neuroplasticidad existe. Yo tengo este tipo de pensamiento, el cual heredé probablemente de mi familia, ¿no es cierto? O de mi círculo social, entonces todos más o menos pensamos lo mismo, pero yo no tengo por qué seguir pensando lo mismo. O sea, buena onda, todos los de atrás, pero, ok, yo quizás puedo abrir la cancha hacia otro lado. ¿Cómo yo hago esa neuroplasticidad? Yo no quiero seguir con los mismos hábitos de fumar que tenía todo el mundo. Entonces mi neuroplasticidad se fomenta gracias a la actividad física. Si yo quiero cambiar mis hábitos, si yo quiero ser más inteligente, si yo quiero empezar a tener otra mirada respecto a la vida, no es solamente leer libros de autoayuda. Tengo que hacer actividad física que me permitan y me fomenten el que mis neuronas se conecten de manera distinta. El ejercicio físico no es opcional, es una demanda biológica que es fundamental, sobre todo para las personas que son oncológicas y para aquellas personas que hoy día no padecen esa enfermedad o que creen que no tienen esa enfermedad. Exacto, pero además sirve para todo, porque uno puede decir, bueno, puede ayudarte a que quizás tus células se multipliquen bien y no con cáncer. Pero hay un montón de otras enfermedades también que tienen que ver con el movimiento, con hacer actividad física. Todos lo recomiendan. Quería precisar una cosa así. Lo que está diciendo Jimmy tiene toda la razón. Pero con el tema del cáncer siento que hay cero garantía. No hay ninguna garantía de que uno haga o no haga, de decir a mí no me va a dar. Porque yo conocí gente que no fumaba, no tomaba, se alimentaba bien, eran personal training y les dio cáncer igual. Sí. Por lo tanto, siempre pensar que todos estamos expuestos. Lo que pasa es que los malos hábitos fomentan y ponen el escenario para que se desarrolle con mayor facilidad. Fumar, tomar, comer mal, estar estresado y no hacer actividad física. Tienes toda la razón. Y todos esos hábitos
funcionan bien para prevenir enfermedades como el cáncer, pero como un montón de otras también. Entonces no hay por dónde se le mire, pero es que a veces somos medios lisos, pues, Jimmy. Si todos sabemos que fumar hace mal, lo entendemos, ¿por qué fumamos entonces? Tú decís, el ejercicio hace bien, y no me cabe duda, y yo también estoy convencida de eso. Pero igual no hacen ejercicio, pues. La gente no hace ejercicio. Claro, es que de nuevo el ser humano no es racional, es un ser emocional constantemente. Entonces yo tengo que ir educando a mi parte racional. Tengo que empezar a aprender respecto a mis emociones. ¿Dónde siento mis emociones? ¿Verdad que la vez pasada hablamos de la guatita, de cómo ella nos avisa? De los nuevos sentidos. De los sentidos, los nuevos sentidos, cómo me dan información respecto al espacio. Entonces, yo tengo que empezar a aprender a detectar mis emociones. Y mejor la forma de detectar mis emociones es la postura. Ya. Me hablabas tú, antes de comenzar el programa, que habían cadenas musculares emocionales. Sí. Esta es una de las partes que más me gusta. A ver. Respecto, porque tu postura me habla de ti. Ya. De cómo está, qué está ocurriendo en tu mundo emocional. Si yo estoy de esta manera, oye, Claudia, ¿cómo estás? O sea, claramente te estoy transmitiendo que estoy triste. Estoy para adentro. Claro. ¿No es cierto? Con mis flexores de la cadera, cuando ya pasan cierto ángulo, estoy aquí en posición fetal, es que este tipo está deprimido. Entonces imagínate tú, porque todo el día hoy estamos con el celular así. Claro. Entonces la postura, el hombro se adelanta, la columna hay una cifosis, la cabeza se adelanta también. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que mi cerebro, como ve mi postura, empieza a decir, ah, este tipo en verdad está triste. Voy a generar la química adecuada para que haya sincronía. Entonces le voy a poner triste. Claro. El tipo sabe, mi cerebro sabe que como mi postura es triste y tiene que haber coherencia, claro, me da un estado de ánimo triste. Pues yo no estaba triste, yo estaba mirando TikTok. Claro. ¿Cachai? Entonces ahora luego impregno mi vida de ese manto de tristeza. Se apaga la creatividad, se apaga mi chispeza, se apaga mi valentía. Así, ¡pum! Inmediatamente estoy triste. Si estoy triste no puedo estar valiente. No puedo estar ganador. No puedo querer comerme mi vida y amar mi vida y amar a mi pareja, a mi mundo, a mi familia. Porque estoy en esta postura. Entonces, nuestro cuerpo tiene una comunicación bidireccional con nuestro cerebro y nuestras emociones. Y eso se llaman las cadenas musculares, las cuales van cerrando o abriendo mi cuerpo según cómo me vaya sintiendo. Y lo que hicimos en Flowback Fitness es aprender respecto a ello para justamente ir ajustando esos aspectos. Porque cada una de las posturas me van diciendo cosas. Entonces, por ejemplo, los abuelitos tienen los pulgares hacia adentro. ¿Ya? Y los hombros hacia adentro. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y tienen como las rodillas semiflectadas, ya están así los abuelitos. Sí. Y esto es un estado emocional, el cual son personas que necesitan y requieren ayuda. Cuando yo requiero ayuda se me van las rodillas hacia adentro. Entonces yo puedo cambiar eso desde el ejercicio físico. Claro, desde lo muscular, digamos. Desde lo muscular. Acuérdate que cuando la gente estudia teatro, está la parte de teatro del mundo ruso, Stanislavski, y está el mundo francés, Lecoq. Y Lecoq dice, Stanislavski dice, desde las emociones podemos salir y expresar tristeza, pero siente la emoción. Y Lecoq dice, no, más circense. Tú lo que haces es adopta la postura, claro, y la emoción va a venir. Llegar, claro, sí. Entonces, mucha gente del teatro físico toma esa postura y aparece en esa emoción. Porque el otro lado es muy sufrido, pues, o sea, yo tengo que pensar... Bueno, pero te hace todo sentido entonces este lado de acá, el Lecoq. Sí, pues, porque también... Adoptáis la postura y va a llegar la emoción porque tu cerebro está leyendo en el fondo... Y va a buscar esa coherencia. Musculatura. Entonces lo que solicito es que todas las personas que quieren entrenar y empezar a desarrollar su vida de buena manera, observemos su postura.
primero que nada, a ver cómo está. ¿Cómo estoy ahora? ¿Los hombros están hacia adelante? ¿Están hacia atrás? Porque si estoy constantemente en actitud de cierre, nada va a entrar en mi vida. Yo puedo estar en actitud de cierre, que es esta actitud de hombro adelantado, y es como si estuviera escribiendo un mail a mi jefe pidiendo que me aumente el sueldo. Súper concentrado, ¿no es cierto? Claro. Pero yo no puedo estar todo el rato así. No. Porque me pierdo de la apertura. Y quizás hay bendiciones pasando en mi vida, ahí, al lado tuyo, Que no las ves. que no las veo. Y no es que no estén, es que no las veo, no están en mi radar. Entonces, yo tengo que cambiar mi postura para empezar a ver más de lo que el universo quiere decirme. Y todo eso y mucho más, porque las clases en el fondo que hace Jimmy no tienen que ver solo con la musculatura de estar así, sino que, como ustedes pueden darse cuenta, hay un trabajo completo, integral de la mente y el cuerpo. Ahí está la página web que se llama flowbackfit.cl para que busquen y se interioricen más. Hay clases online, ¿cierto? Así es. Y también de repente hacen algunas cosas presenciales. Y retiros también, son súper entretenidos. Hoy, Jimmy, qué gusto verte. Gracias por haber venido de nuevo. Saludos a tu mujer, saludos a la Pamela Leiva también. Y queda poquito para el Día de la Madre, queridos amigos. Se viene el Día de la Madre este domingo. Subavit tiene un regalo maravilloso. ¿Qué cosa más linda que regalar salud a tu mamá? Mira, por un pack de 3 te llevas gratis un frasco de regalo. ¿Qué es Subavit? Un suplemento 100% natural con vitaminas y minerales. Son 2 cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. Esta es una promoción online. Llega hasta el domingo, así es que aprovecha. Puedes comprar un pack de 3, puedes comprar 2 packs de 3, puedes comprar 3 packs hay de 12, en fin, hay despacho a todo Chile. Aprovecha porque va con un frasco completamente de regalo que te sirve para un mes completo. Lo importante es que lo tomes todos los días y te hagas un hábito. Si tú decides que quieres ser en la mañana que te tomes el suplemento, te lo tomas todas las mañanas. 2 cápsulas al día. Subavit, me quiero, me cuido. Vamos a la pausa comercial junto a Subavit y ya regresamos. Gracias, Jimmy. Seguimos acá en Mija y les voy a presentar a una invitada que es muy interesante y yo sé que van a gozar esta tarde de día viernes. Le quiero dar la bienvenida Cecilia Mujica. Ella es perito caligráfico y psicografóloga judicial. Le vamos a preguntar todo eso que significa. Bienvenida, Cecilia. Además, entiendo que tú estudiaste afuera de esto. Sí, Claudia. ¿De dónde, sí. dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Barcelona. Porque esto no se estudia acá en Chile, ¿o también se puede? No está la especialidad. No está. Lamentablemente aquí en la parte de la escritura estamos como en pañales aún. Ya, pero hice las 2 diplomaturas. Como perito calígrafo judicial, que es cotejar las firmas ¿Ya? para ver si firmas falsificadas en cheques, documentos, etc. Y la parte de psicografología, es decir, el perfil de la personalidad a través de la escritura. Ya, para hacer una introducción y para que ustedes se hagan una idea, la Cecilia tiene eso que decía recién, ¿cierto? En caso, me imagino, de estafa, como que las policías, me imagino que trabajan en conjunto contigo, te piden de repente cotejar las firmas, Justamente, cosas así. metaperitaje, exacto. Y lo otro es la psicografía, ¿así? Psicografología. ¿No? Psicografología, Sí. que tiene que ver con periciar letras, dibujos de gente que tiene conflictos, ¿cierto? Que ha cometido algún delito. Cuéntanos un poco de eso y si puedes comentar algún caso que puedas compartir, si se puede nomás. No, sí, interesante contarle a los amigos y a las amigas en la casa, que es súper interesante, mira. A veces un poco se enreda, pero es fácil. Psicografología. Ya. Psico de psiquis, Sí. grafo de escritura y logo de ciencia. Ciencia que estudia lo que escribe un poco la psique. Claudia y los amigos que nos están viendo. Es el cerebro el que escribe. Me explico. Si a mí me cortan la mano y me enseñan a escribir con la boca o con el pie, la letra que yo tengo posterior a un accidente, por ejemplo, va a ser exactamente igual a la letra que yo tenía cuando escribía con la mano. ¿En serio? ¿Ya? Eso demuestra que es el cerebro el que escribe. Lo que yo tengo en mi constructo mental lo llevo a la mano a través de un tema motriz y con un útil inscriptor, un lápiz, un plumón, una tiza,
lo lleva a un papel, a una pizarra. Es el cerebro el que escribe. Por lo tanto, es invisible, ¿ya? ¿Qué significa invisible? En que usted, por ejemplo, si va a una entrevista a las amigas de la casa, si va a una entrevista de trabajo y le enseñan a escribir, le piden que escriba aparte una carta, ¿sí? A veces han hecho eso en recursos humanos, reclutamiento. Usted va a escribir nomás, porque su cerebro va a escribir. Uno no puede, y yo tampoco como perito, que llevo muchos años, no puedo decir, estoy postulando a cargo de gente de un banco, entonces voy a escribir de esta forma para que quedar en ese puesto. No, en cambio sí, un test de psicología, el test de las manchas. ¿Cómo contestar el test de las manchas? La gente lo busca y lo adultera. Dice, si es una mancha blanca, tengo que decir que es un ángel. Si es una negra, tengo que decir que... O sea, siempre cosas... La letra no. ¿Dónde voy a buscar yo cómo tengo que escribir? ¿Y cuánto influye, Cecilia, entonces, lo que te enseñaron en caligrafía en el colegio? O sea, influye... Porque a uno le enseñan a escribir. Ponte tú, mi mamá tiene una letra que yo podría reconocerla en cualquier lugar porque escribe perfecto, y las O y las A redonditas y todo eso, que me imagino, porque era profesora, entonces me imagino que aprendió en el colegio y después cuando estudió a tener buena caligrafía, bonita. Exacto. ¿Eso influye? A ver, más que influir, porque siempre es el cerebro el que escribe, ¿cierto? Nuestros papás, nuestros abuelos escriben bastante más normado. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron bastante más caligrafía, Claudia. Lamentablemente, Claudia, les tengo que comentar que cada vez menos se hace caligrafía. El cuadrado de caligrafía, ¿puedo usar esto? Sí, obvio. Pero ¿sabes lo que pasa, Cecilia? Que ya uno no escribe, ¿cachao? Como que casi todo es computador y es muy raro que uno diga, oye, voy a escribir una carta. Exacto. Es muy extraño y es loco porque, como dice la Cecilia, la letra dice mucho. Todo de la persona. Es del cerebro. Mira, este ejemplo que usted imagínese en la casa, nuestros amigos, amigas, que este cuaderno de caligrafía. ¿Qué es lo que hacían las mamás? Escribían, ¿cierto? Tenían que ceñirse por esto. Sí, sí. Cuando yo escribo un cuaderno, una pizarra, es el escenario de la vida. Cómo yo me comporto en el escenario de la vida, que es mi papel, en este caso una pizarra. Si a mí me ponen un cuaderno de caligrafía que tiene límites, ¿cierto? Sí. Arriba, abajo, laterales, verticales, en fin. Me está poniendo límites a mis instintos, ¿cierto? A mis sentimientos, a mis afectos, en fin. Yo me tengo que limitar. Por lo tanto, nuestros papás, nuestros abuelos, automáticamente eran más normados. Claro. ¿Te has fijado que hoy en día, Claudia, porque los obligaban? Yo tengo 57 años, que también agarré caligrafía en el colegio de monja María Auxiliadora Salesiano. Ahí sí, estaba ahí bien normado y soy también bien cuadradita un poco por eso. Pero, ¿te has fijado que dice mucho? Hoy en día que la juventud es bastante anomia, ¿no? Que no respeta muchas normas y tal. Tiene una letra totalmente, si tú le pones en cuaderno caligrafía, ellos van a obligarse a seguir esto. ¿Qué quiere decir esto? Tú me preguntabas y ahí hago el link. Sí, sí, sí. Ahí hago el link. ¿Qué significa esto? Que yo, ¿cierto? Aunque no haya hecho caligrafía ahora en esta época, mis gestos tipos, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo cierro las letras? Ejemplo, la letra A. Así, así o así para arriba. Esta forma de cerrar, por ejemplo, la letra A distinta en estas tres tipografías, ¿cierto? Esos gestos tipos quedan siempre. Mira, cuando nosotros, tú eres mucho más joven, ¿eh? Pero a mí me tocó hacer palotes en el colegio. Palotes, estos palotes. ¿Ya? Mira qué interesante, pongan atención acá. Estos palotes, si yo le tomo un curso hoy en día de, no sé, 30 niñitos párvulos que me hagan una plana de palotes, estos palotes a la luz de cualquier persona son iguales. Más, si yo los pericio, voy a encontrar palotes o rayitas hechas así, claro, así, claro, así o así. Pero son iguales, no son iguales. Esto tengo casi un círculo. ¿Te fijas cómo empiezo y termino el trazo? Sí. ¿Cierto? Y ya ese niño ya viene formateado de distinto. Es un niño que pone límites. Son detalles, gráficos que te van entregando información. Claro, y apoyó más el lápiz entonces al comienzo y al final. Presión del trazo. Un principio y un fin ahí. Y solito, ¿cierto? Ok, miren esto. Termina en punta, ¿cierto? Esto. Sí. Aceramiento, la punta de aguja. ¿Qué quiere decir?
que es la persona, ¿cierto? Bueno, con trazos, que es súper interesante el tema. Oye, es que estoy fascinada aprendiendo, encuentro demasiado esas puntitas, ¿cierto? Esos cachitos, ese aceramiento como aguja, ya me indica un palote de un niño párvulo, de un niño que hay que empezar un poco, enredarlo un poquito, a trabajar sus impulsos, falta de control de impulsos. Son los niños que cuando son más adultos tienen estas conductas, ¿cierto? Que son un poquito más impulsivos, ¿ya? Falta control de impulso, no tengo tope, entonces sigo. Y no sigo así como esto, sino que sigo así, con una punta, un poquito más invasivo, ¿no? Espérate, querida. Te voy a subir el micrófono porque encuentro que está demasiado entretenido y con la pizarra estamos viendo todos los ejemplos. Ya, seguimos, entonces. Oye, eso está como que uno podría pensar y decir que gana de un día citarla y tener en la familia a la Cecilia y decirle ya. A ver, oye, me pasa siempre las cosas familiares. Hijos, escriban algo, marido, escribe algo, hacer escribir a todas las familias para poder entender un poco también a través de la letra cómo funciona el cerebro de cada uno. Entonces son los palotes claro. sinuosos, esto, toda distorsión, a ver, toda torsión en un palote indica una distorsión conductual, ¿me explico? Sí, po. Esta es una sinuosidad, decimos nosotros, ¿no? Una curvita, puede decir la señora en la casa, el caballero. Toda torsión indica una distorsión conductual, algo hay ahí. Tenemos que observar si esta es la parte superior de un trazo gráfico de una letra o es la parte inferior. Parte superior, Claudia, todo lo que es el intelecto, código ético-moral, la espiritualidad, la creatividad. Todo lo que es hacia abajo es los instintos, necesidades corporales, sexuales, deportivas, alimentarias, cómo las canalizo. Y la parte del medio es el yo íntimo, mi mundo emotivo, afectivo. ¿Tú podrías a través de la letra, por ejemplo, reconocer a un abusador sexual? Claro, estoy inventando. Con varias muestras gráficas, claro que sí. Hay ciertos rasgos, Claudia, que nos llevan, bueno, investigaciones, papers por millones, que nos llevan a ciertos rasgos gráficos que están en el cerebro de la persona que es abusadora o abusador, ¿ya? Siempre que otras variables evaluativas así lo indiquen, ¿ya? Y que en esto hay que ser súper responsable porque el tema del abuso sexual es un tema muy sensible. Claro. ¿Cierto? Así como la violencia de género, los varones o las mujeres que se pegan las parejas entre sí, ¿cierto? Pero hay ciertos rasgos que están ultra estudiados, ¿no? Que son distorsiones que nos llevan a una sexualidad mal asumida y pericia, cuando a mí me ha tocado casos que te estremecen, ¿no? Sí. Y uno tiene que aprender un poco a filtrar en donde veo óvalos abiertos en la parte de abajo, en donde son indicativos de un niño que ha padecido abuso sexual. ¿Y eso no falla? ¿Son patrones que no fallan cuando lo aprendiste en la universidad? A ver, también hay que ser súper cuidadoso con el lenguaje, ¿no es verdad? Es decir, uno dice que podría, porque nada es al 100%, ¿cierto? Porque ¿quién dice, Claudia, que yo misma, quién dice que yo soy normal, ¿no? Claro. ¿Cierto? ¿De qué patrón en la psique funciona, no? Si tú hablas con un psiquiatra, el otro día ustedes tuvieron un invitado acá, o sea, uno está en el limbo, ¿no? Uno, sí, estoy en esto porque por convención social me manejo de esto, respeto ciertas normas, en fin, etcétera. Pero ¿quién dice que uno es normal? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo agregué algo que pasó así como muy rápido. A ver. Siempre que otras variables evaluativas así lo determinen. Yo no puedo decir, que es un gestotipo importante, ¿eh? Por ejemplo, la letra G, la letra de la sexualidad, con palotes torsionados. Toda torsión indica una distorsión conductual. Esto me habla, por ejemplo, de vaginismo, habla de gente que tiene una sexualidad que no la ha asumido, habla de distorsiones sexuales. Pero yo no porque vea esta letra solamente pericie un escrito de una persona, va a decir, cuidado con esta persona. No. Tengo que manejar muchas variables, claro, ¿no? Porque es un todo. ¿Esto es un indicativo importante? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno lo coteja con lo que se llama dinamografismo sano. Mira, los quiero latear con esto. El deber ser de la letra. ¿Cómo debería ser la letra G? Un círculo y una. Claro. Esto
más o menos una letra sana, ¿no es cierto? ¿Quién dice que el apellido que está hablándole acá está sano? No, nunca sabe, ¿no? Pero más o menos que se encuadre. Después te vamos a hacer escribir a ti. Hoy sí, yo con tengo todo letra lo que estamos filiforme. aprendiendo te vamos a hacer escribir. Tengo letra filiforme, un poco, un hilo, ya se los voy a explicar, pero un poquito de repente, un poco apresurada por la vida, ¿no? Ya, ¿cómo se debía hacer en términos generales la letra G, Claudia? Claro, Mira. sí, me parece. Óvalo, ¿cierto? Óvalo y la parte de la jamba, la parte de los pies de la letra. Esta sería la letra sana. Si yo hago esto, a ustedes ya dicen, uy, qué rara esa letra Sí. G, ¿no es verdad? La rara letra G. Miren, les voy a poner otro ejemplo, que yo le ponía a los alumnos en la universidad acá, en Chile. Miren esta letra, G. De ahí hago el link con la que dejé a medio explicar. Si yo les comento a los amigos que nos acompañan en el estudio, a la gente en la casa, a ti, Claudia, que así se debería hacer la letra G. Este es el mundo emotivo afectivo, el amor, el corazón, los afectos, Ya. el circulito. La parte de abajo son los instintos, necesidades corporales, sexuales, deportivas y alimentarias. Si yo hago esta letra G separada de la parte de las patitas, de la jamba, separada. A ver, Claudia, ¿qué tal buena alumna eres? Tienes pinta de matea. ¿Qué significará esto, Claudia? Yo creo que significa que hay una desconexión respecto a la cabeza y a lo que siente su cuerpo. Absolutamente, muy bien, Claudia. Los afectos separados de los instintos. Yo le decía a los alumnos en la universidad, en ese minuto estaba de moda la película Sexo sin amor. ¿Ya? Como decir, sexo sin amor. ¿Por qué? Porque está cortado los instintos del corazón, de los afectos. Mira, ¿no? me imagino que cuando tú pericias casos, por ejemplo, que han sido noticia en nuestro país y que uno no sabe además que te llaman a ti para hacer esto, son varios textos, o sea, tú miras harto, la persona escribe mucho, mucho, y de esa manera tú puedes interpretar y ayudar en el fondo a si esta persona está mintiendo, esta persona a través de la letra puedo decir que es así, WhatsApp. Claro, claro que sí. Bueno, un caso de connotación pública, que lo hablamos entre medio, el caso de María del Pilar Pérez. No sé si se acuerdan de la Quintrala. La Quintrala, sí. Yo fui su perito caligráfico judicial. Por razones obvias no me voy a referir al detalle en sí. Pero en general me tocó ambas disciplinas. Pericia caligráfica, ver si las letras que estaban escritas en un plano eran de su puño y letra, valga la redundancia. Claro. Y la parte psicografológica, un poco interpretar su personalidad, ¿no? Claro, uno al ver un escrito, uno saca la foto, como se dice, ¿no? Se utiliza mucho esta área, que es muy bonita, en lo que es, por ejemplo, reclutamiento y selección de personal. Claro. ¿Te has fijado, Claudia, que de repente ponen avisos? Bueno, antes, en mi época, cuando yo era Lola, en el Mercurio, qué sé yo, salía. Ahora por internet, van en entrevistas, muchas veces se escriba, le pasan un papel, escriba. 10 renglones, por ejemplo. Mira qué interesante, aquí vamos a dar otro tip a la gente que le podría eventualmente tocar escribir una carta cuando está postulando un trabajo. Mira qué interesante. Vamos a utilizar, imagínense, Claudia, que esto es una hoja en blanco. Ok, no la vamos a circunscribir ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Le dicen al postulante, si usted está postulando algún cargo, escriba cualquier cosa porque lo va a analizar la psicóloga. Y la gente empieza a escribir, ¿cierto? Ya la voy a mostrar, ¿ah? Empieza a escribir con muy buena letra, ¿cierto? Y termina escribiendo atroz. Empieza a escribir súper ordenadito, ¿cierto? Y luego se va desperfilando un poco la letra, porque en la cabeza está formateada. Voy a empezar a escribir bonito, dice la gente. A mí me da mucha risa. Estoy haciendo varios links a la vez, pero son atingentes a lo que estamos hablando. Sí. De repente me dice, oye, que escribí apurada, en realidad no es mi letra, no, la letra es letra, señora, señor. Su cerebro es su cerebro. Ya. Empiezan a escribir un postulante en un trabajo, ordenado, ordenado, ordenado. ¿Qué es lo que hace el perito o la psicografóloga? Divide esto. Este cuadrante es el que es la actitud real del cerebro del escribiente. Entonces yo lo necesito analizar, ¿cierto? Cuando ya está relajado, cuando dice, ya me aburrí, no quiero escribir más y sigue escribiendo. Este es el cerebro real de esa persona. Toda escoba nueva barre bien, diría yo. ¿Cachai? Que parte increíble y termina ahí. Entonces, claro, esto es lo que realmente yo no voy a evaluar eso, no me sirve. Evalúo esto. Claro. Entonces ahí ya digo, ok, estos rasgos gráficos me llevan que, ejemplo, está postulando como agente de un banco y digo, esta letra es lenta.
yo necesito, de repente la empresa me dice, me toca mucho hacer selección de personal, por ejemplo, claro, de decanato en la universidad, me dicen, Cecilia, prefiero el cargo, proactivo, trabajo en equipo, resolutivo y tal. Y yo me tocan letras lentas, que yo veo y digo, no puede servir, porque tiene que ser una persona proactiva, resolutiva, con letras rápidas. ¿Qué significa letra rápida? Con trazo rápido. Oye, pero ¿y los doctores que escriben tan rápido y no se les entiende nada? ¿Por qué son así? Sí, los médicos en general, ¿cierto? Sí. Que de repente uno dice doctor y el doctor es un académico, que yo lo defiendo, mi esposo es doctor. Tu esposo es doctor, ya, pero escribe, pero hacen una raya que uno unas no letras entiende nada. Así como uno dice garabato. Listo, ya. Eso te receté. Sí. Claro, más o menos, ¿cierto? Sí. Y hay un tema aquí de un poco de narcisismo, un poquito de esa autovalencia sobrevalorada, ¿no? Entonces, no respeto mucho al paciente, a quien está al otro lado del escritorio de la consulta, sino que yo me escribo un poco para mí, ¿no? Y eso, bueno, aquí hay muchas cosas detrás de esas letras que no son legibles. Claro. Porque lo mínimo es mostrar respeto a quien va a leer al destinatario y lo mínimo es escribir levemente legible. Aunque como tú muy bien decías, cada vez uno escribe menos. Sí, pues ahora todo se hace con el computador. Exacto. Pero me parece súper interesante, Exacto. O sea, alucinante que las letras digan tanto de una persona. Nosotros acá que estamos muy enfocados a conocer más de la mente, de la psicología, de la autoayuda, de un montón de cosas. Es un mundo y tu especialidad además me parece alucinante. De repente también para saber qué pasa con una pareja, por ejemplo. Me separé, estoy inventando. Tengo 55 años, me separé, estoy conociendo a un tipo. ¿Puedo fijarme en la letra? ¿Puedes decirme me pasa algo? mucho, Claudia. ¿Te preguntan? Absolutamente, claro. Y es muy válida, cualquier pregunta es válida. ¿Y por qué no eso? Si la letra nos permite un poco descifrar cómo somos como personas, los afectos, lo real. Lo que pasa es que uno, por deformación profesional, uno está mirando letras. Yo entré acá al estudio y vi una letra que era muy positiva además. Tengo que comentarte. La Nachita. Es una letra de una persona muy positiva, muy proactiva, resolutiva, un comodín, Claudia, términos coloquiales. Tú donde pongas a esa persona, ese autor o autora de esa letra que yo vi, va a funcionar bien en todos lados, porque es una persona como de esto, de regazo, ¿no? Se cree la muerte ahora, mira cómo la están molestando en la sala de dirección. No, pero es verdad, tienes razón que es una persona muy rápida, muy a mil, muy inquieta. No, y muy proactiva. Acogedora, resolutiva, ¿no? Sí. Porque hay letras que son un poquito como ella escribió ahí, pero que son más lentas, ¿no? Y la letra, la lentitud, la rapidez, el espacio interletra. También, ¿qué pasa cuando esas letras la persona se asfixia y hace una letra y encima hace la otra? Estas letras como muy encima que no se distinguen, ¿no? Claro, claro. El espacio interletra habla del sentido de pertenencia, ¿no? Hay hombres que se ven mucho en varones, que es violencia de género, un poco más machista, ¿no es cierto? Que estas letras tienen montada, yo me monto, cada letra es una persona, yo me monto en la persona que está al lado, ¿no? Yo le invado, ¿no? Paso a llevar su metro cuadrado. La persona impulsiva, la persona que, aquí estoy yo, que manda soy yo, ¿no? La persona que en una firma pone el punto, yo lo digo, ¿no? En definitiva, esto es un tema... ¿Por qué te ríes? No, porque estaba repasando mi firma. Me callo. Y dije, tengo punto. ¿Y eso qué significa? Tengo que ver cómo... Ya pasa, ¿ves? ¡Uy, qué entretenido! Se puede... Dime la verdad nomás, no, o sea, no porque estemos en la tele vaya a ser más amable. También cuido... Ya. Cáchate la firma. Claudia, la verdad... Cáchate la firma, rara. No, me pusiste muy difícil. Te digo que... Esto, espérate, te digo cosas, te voy a decir cosas en términos generales que nos sirva de aprendizaje para todos, ¿no? Es malo, entonces. Sí, no. Todos tenemos cosas positivas, cosas que trabajar y tal, somos seres humanos, ¿no? Nadie es perfecto. Ya, es una letra filiforme. ¿Qué significa filiforme? Mira, me conviene un poquito. Sí. Esa firma, yo el origen es la firma de mi papá.
que yo alguna vez la falsifiqué, ¿Ya? no para firmar documentos, no. Y porque era súper rara la firma mía, era difícil. ¿Ya? Y me tuve que invertir mucho tiempo en tratar de sacarle la firma, entonces mi firma quedó como con la columna vertebral de la de mi papá, pero yo le agregué todas estas rayitas y los puntos y estas cosas. Ya. Te voy a decir en términos generales algunas cosas. Voy a hacer el link inmediatamente con lo que tú me comentaste. Tengo rasgos de mi papá. Imitaba la firma de mi papá. Sí. Esto quiere decir como términos genética, desde el punto de vista de la genética, y lo he hablado con mi esposo que es genetista, por eso un poco tomo la autoridad que él tiene en el área, Sí. como genetista. Y claro, es porque esa letra, esa firma de tu papá, en algún minuto, claro, a lo mejor por juego, la libreta de comunicaciones, para que a lo mejor un justificativo para no hacer gimnasia, no tengo idea, Sí. ya, estoy pensando en voz alta, a lo mejor le empezaste a imitar, pero luego te gustaron un poco esos trazos, te acomodaron. Luego tú le pusiste ciertas modificaciones, pero viene de atrás, de la familia de origen, Sí. del papá, desde el lado, mira, ¿ves? Mira, del lado derecho, del lado del papá, la sociedad. ¿Ya? Entonces, como me acomodó la firma de mi papá, yo tomo algunos rasgos y los sigo y los modifico un poco de acuerdo a mi cerebro, porque tu cerebro es el que siempre va a hablar. ¿Ya? Es una letra filiforme. ¿Qué significa? ¿Qué? Que tú tomas, es como esto, miren, los amigos que dan en la casa. Ustedes como que toman una lana, ¿Ya? y sacan y estiran, ¿cierto? Sí. Ya, un poco de repente apresurada por la vida, la Claudia, ¿no? Un poquito, tráemela tú, por favor, para allá. Sí, obvio. Ya. Y estas cosas, porque esa es una rúbrica, interesante, Claudita, decir eso. ¿Por qué es una rúbrica? ¿Cuál es la diferencia con una firma? Porque la rúbrica son gestos gráficos. Ahí no leo yo Claudia, ni apellido, ni nada. Yo veo, a los ojos de un perito, ¿cierto? Veo trazos. Algunos más curvos que otros, unos con ciertos dobleces, en fin. Pero no puedo distinguir nombre ni apellido. Son gestos solamente. Está. Bueno, está, pero... Dice conserva. Pero no importa, pero no me tienes que explicar No, claro. eso. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El cerebro escribió de esa Sí, forma. sí. Por lo tanto, para mí es una rúbrica, no una firma. ¿Ya? Y de repente un poquito más apurada por la vida, esta cosa determinante, esos puntos que tienes, ¿no? Lo digo yo, lo pienso, muy lógico deductivo, ¿no? Más que intuición, te maneja, eres más lógica. Ok, hay esto, se hace esto, ¿no? Tengo esta variable, manejo esta variable, tomo esta decisión, ¿no? Y para el lado, un poquito a la defensiva, la parte social. A la parte social, bien digo, ¿no? Hay un aceramiento que me llama la atención. Mira, dame, permiso. Este aceramiento, esta puntita que aprendimos hace unos... ¿Te fijas? Sí, sí. Levemente una puntita ahí, ¿cierto? Y ahí abajo hay otra puntita, está lleno de puntitas. Ya, hacia el lado derecho, ¿cierto? Sí, Del escribiente, es sí, decir, sí. la parte de la sociedad. Sí. De repente la figura del padre, pero más la figura va en general la sociedad. Soy reactiva, estoy atenta ahí, ¿no? Cualquier cosa que me suceda, estoy ahí. Estoy en la defensiva un poco. No, me estoy guardando, pero me cuido. Me cuido, sí. Acá está. ¿Por qué? Porque haces estos círculos. Y los cierras para el lado de la sociedad, los cierras para el lado del papá. Mira, es que hay cosas que después te vamos a comentar, pero las cosas en general, hay unos pinchos aquí, ¿no? Creo que eso es suficiente. Oh, ya. Hoy vámonos a comerciales. No, Yo necesito interesante, seguir. pero letra de No, Cecilia, quedas ultra invitada para otro capítulo. Para seguir, me parece que es un tema muy interesante. Quisiera saber, espérate, antes de terminar, si alguien quiere ir a o te puede ubicar para, no sé, de repente saber si al hijo le hacen bullying en el colegio, para resolver temas familiares. ¿Pueden ubicarte dónde? Sí, yo a la producción le me envié el contacto que está apareciendo. Ah, ahí está tu teléfono. Está ahí en el GC, parece. Sí, sí, sí. El teléfono de contacto. Ahí lo veo. Y Claudia, si me permite ¿Sí? unos segundos de confianza. Obvio. Yo trabajo también ahí para el tema de atender a la gente en un lugar hermoso, es un lugar integral de la mujer que se llama Verambior, que es un centro de belleza, que hacen yoga, pilates, etcétera. Pero lo más lindo que hay ahí, aparte que las estilistas son todas muy buenas, lo más lindo, Claudia, es que tú puedes regalar amor. ¿Sabes cómo? Tú puedes donar tu cabello cuando tienes el cabello largo, te lo quieres cortar en forma gratuita. Ellos hacen cintillos para la gente que tiene cáncer. Y no sabes la emoción que he sentido porque me ha tocado ver niños
llegando a buscar su cintillo, se lo colocan, luego se colocan un jockey y son felices. Les cambias la vida. Así que la invitación a la gente que quiera donar su cabello, que se contacten, el número de contacto que está apareciendo ahí acá está, en el GC, para atención ya sea como psicografóloga o perito calígrafo judicial, a charla en colegio y tal. Y también para que nuestras amigas nos ayuden con el tema del cabello y visiten Verambior, porque es un lugar donde hay puro amor y gratitud. Cualquier duda, nosotros en nuestro Instagram también vamos a publicar todos los datos. Gracias, Cecilia. De nada, gracias, Claudia, un placer estar acá. Invitada. Vamos a la pausa comercial, vamos a la pausa y ya regresamos. Espérennos. Esperarnos, último bloque de este día viernes, y les prometo que vale la pena porque nuevamente está con nosotros el geriatra Gerardo Fache. Gracias, Gerardo. Muy interesante lo que conversamos esta semana, cuando viniste el miércoles, creo, y nos quedaron muchos temas pendientes, así es que feliz que haya aceptado nuestra invitación. Hoy día vamos a hablar, voy a decirlo para que me corrija, de la demencia senil. No decir, no, para nada. El concepto de demencia senil es algo que de una otra manera se socializó hace mucho tiempo, pero ya está absolutamente obsoleto. Hace inmediatamente con una palabra lo senil, que suena mal, suena peyorativo. No existe una demencia como presenil, o sea, hay una serie de conceptos ahí equivocados que es súper importante de educar a la comunidad, y no solo, también a la comunidad. También vemos todavía algunos colegas del ámbito de la salud que hablan de demencia senil. Entonces, evidentemente es un tema que hay que ir avanzando. Pero es que uno no sabe, po. Así es. Escúchame, ¿cómo digo? ¿De qué vamos a hablar? Hablamos de demencias, el término técnico. Sí, las demencias son enfermedades neurológicas que son adquiridas, o sea, ocurren como consecuencia de cambios que van ocurriendo a nivel cerebral, y que se habla de demencia cuando estas alteraciones interfieren con mi capacidad de mantenerme independiente. Lo más probable es que cuando se pensaba en esto de demencia senil o aterosclerosis, estamos hablando de la forma de demencia más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer, claro, que es más de la mitad de todos los cuadros de demencia. Y está muy relacionado también con personas mayores, porque el principal factor de riesgo es la edad. Entonces, a la medida que nosotros vamos envejeciendo, tenemos más posibilidades de desarrollar una enfermedad cognitiva, y si esa enfermedad cognitiva afecta mi nivel de independencia, estamos hablando de una demencia. El Alzheimer quiere decir que no recuerdas, no reconoces, no tienes esa capacidad, ¿cierto?, de saber quiénes son tus hijos, tus amigos, dónde estás, quién eres. En efecto, quizás dentro del ámbito de las capacidades mentales que tenemos, una de ellas es la memoria. Y en la enfermedad de Alzheimer, la que frecuentemente está más relacionada con ella es esta alteración de la memoria, pero no es la única. Se pierde la orientación también, mi capacidad de ejecutar algunos actos motores, o mi capacidad de orientarme en el espacio, o de programar algunas actividades complejas. Son diferentes capacidades que se pueden ir afectando en el tiempo, y según las capacidades que se afectan, es el tipo de demencia a la cual nos enfrentamos. O sea, no es la única. Perdón, ¿viste La Memoria Infinita? Totalmente, una película maravillosa, un documental ahí de Maite Alberdi, y también con Paulina tuvimos la oportunidad también de conversar en muchas ocasiones con respecto a esto, y también agradecerles que hayan sido tan generosos ahí, entre los dos al final, de mostrarnos cómo es una enfermedad que es terrible, que afecta terrible mucho. Para el enfermo, pero el enfermo, o sea, es terrible y todo porque se desorienta, sufre. Vemos ahí a Augusto pasándolo mal, pero cuidar a una persona... Podrían explicar como causa un 10% de este riesgo, alteraciones que no son muy frecuentes en la comunidad, pero es algo que tenemos que ir viendo cómo en el tiempo esto se va expresando. Pero lo que tenemos que entender, y que se relaciona también con otras enfermedades, que tenemos mucho espacio para la prevención. Hoy día sabemos que el 40% de la enfermedad podría ser prevenible si nosotros modificamos muchos de nuestros hábitos en distintos momentos de la vida. Uno de ellos, por ejemplo, en las etapas más precoces de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra capacidad de instrucción, o sea, nuestra educación, es un factor potencialmente reversible. En edades intermedias de la vida aparece como el control de la hipertensión, o el manejo de la obesidad, también el mantenernos físicamente activos, el evitar el alcoholismo, tiene un impacto. El evitar corregir o evitar o manejar precozmente la sordera, por ejemplo, uno de los variables más
importante, o sea, es súper importante si vemos dificultades en nuestra audición, consultar de menor a precoz, porque casi un 10% de los deterioros cognitivos podrían ser prevenidos si intervenimos precozmente. Y ya en etapas más tardías, hábitos como el tabaquismo, la diabetes, empiezan a ser también relevantes. Entonces, vamos viendo que hay una tremenda oportunidad también de poder evitar tener que enfrentar un gran flagelo para la sociedad. Esto es carísimo en todo sentido. Entonces hay que hacer cosas oportunamente. Claro. Fíjate que yo tengo 50 años y se me olvidan muchas cosas, pero lo he conversado con el oncólogo porque tuve cáncer, entonces la quimioterapia produce mucho daño también neuronal, te matan muchas neuronas y muchas células, por lo tanto me dice que podría ser, pero yo me acuerdo que antes de tener cáncer ya se me olvidaban las cosas. Y siempre cuando lo comento con alguien me dicen, yo supiera yo, no he tenido cáncer, se me olvida todo. Cuando uno a temprana edad, estoy hablando 40, 50 años, se te empiezan a olvidar las cosas, ¿podría uno ser una alarma de ese cuidado? A ver, ahí hay un punto súper importante. Es normal que a uno se le olviden las cosas. Es que depende, no todos los olvidos son iguales. Y eso es bien relevante que uno haga la distinción. Probablemente todos podemos contar ejemplos de cosas que se nos han olvidado. Con el paso de los años, por ejemplo, como que la información empieza a guardarse en compartimentos más profundos. En esa película se llamaba Intensamente, sí. Ahí como que quedaban guardados o quizás en zonas más escondidas. Ese tipo de olvidos que tienen que ver con una lentitud en el procesamiento mental no son patológicos. Ya olvido si de repente se me olvida alguna información de algo que no ocupo yo habitualmente, no es algo patológico. Pero si empiezan a olvidárseme cosas que son relevantes, que son, por ejemplo, el pago de las cuentas o situaciones que yo era súper prolijo y empiezo a tener cambios con mi capacidad cognitiva de como yo era previamente, es algo que debiera obligarnos a mirar. Pero si yo estoy deprimido, si dormí mal, si estoy estresado, si estoy muy distráctil por la razón que sea, eso evidentemente afecta a la memoria, pero no es la memoria la que primariamente está afectada, sino es la concentración, el ánimo, la atención, lo que está repercutiendo en la memoria. Entonces, es bien importante, y esa es una de la pega que hacemos nosotros como especialistas, de educar y transmitir que no todos los olvidos son iguales, y ahí uno trata de ir diferenciando de cuáles son potencialmente patológicos y cuáles no. Los nombres, generalmente, las mamás, sobre todo antiguamente, que tenían tantos hijos, Luisito, no sé qué, Carlos, ay, se confunden todos los nombres, o de repente pasa que a uno se le olvidan nombres de personas que son así como de tu círculo. Esos son más preocupantes, ¿no? Cuando es el círculo inmediato del cual yo estoy constantemente en cercanía, probablemente es relevante, pero si son primos o la pareja del primo, donde ahí eventualmente sí pueden haber espacios para que uno pueda tener ese tipo de olvido. ¿Uno puede entrenar la mente? Totalmente. O sea, es bueno eso cuando dice, porque yo he leído sobre el tema porque me preocupa. Entonces decía, haga puzzles, juegue a estos juegos, ¿cachai? Mentales, donde uno tiene que empezar a acordarse de nombre. ¿Es bueno entrenar la mente? Totalmente. No existe una actividad específica. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de mis intereses. Digamos las cosas como son. A nadie le gusta que le impongan nada. Entonces, si a mí no me gusta hacer sudoku, por ejemplo, y me dicen, el sudoku es bueno para esto, probablemente conmigo no va a enganchar y no va a ser una actividad positiva. Pero el sudoku obliga a integración, una cosa visual, algo de memoria. Entonces, si yo encuentro otra actividad que podría ser, no necesariamente haciendo algún tipo de puzzle, que genere ese mismo estímulo, va a ser beneficioso. O sea, lo que hoy día nosotros proponemos es primero ser súper ecológicos en esto. O sea, esto tiene que ir adaptado a los intereses de la persona. Claro, si no ¿qué es lo que le gusta a la persona hacer? Si a la persona logramos que le haga sentido esa actividad, va a ser probablemente positivo. Esto es lo mismo que con la actividad física. Otros grandes determinantes para tener un mejor envejecimiento cerebral. Esto no es ir al gimnasio necesariamente, esto es hacer actividad que para mí me haga sentido. Si a partir de esa actividad física yo logro un objetivo, por ejemplo, poder ir a recoger cosas o poder ir a hacer las compras, que para mí es algo relevante, ahí sí me va a servir esa actividad física. Y eso es lo que tenemos que nosotros, los profesionales de la salud, ser capaces de vender mejor las propuestas que sabemos, y eso habitualmente es lo que hacemos peor. Llegamos con una mirada súper paternalista de imponer algo sin escuchar qué es lo que a la persona le importa más. Cuando nosotros adaptamos esa propuesta a algo que a la persona le haga sentido, probablemente ahí vamos teniendo mucho mejor alcance y más éxito.
Cuando se diagnostica Alzheimer, por ejemplo, ¿no hay retorno? Es una enfermedad progresiva e irreversible, Ya. pero es una enfermedad que tiene un largo aliento. Ya. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico en etapas, por ejemplo, más iniciales, más de 10 años pueden pasar en el tiempo hasta que ese tipo de cambios o la evolución de la enfermedad empieza a ser algo que complique de manera significativa la dinámica familiar. Por lo cual nos da tiempo, por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz para poder ir generando las instancias de poder hacer un ambiente más facilitador para la persona y también ir educando a la familia para que vayan entendiendo qué es lo que esto significa. Dame algunos alarmas, algún tipo de alarma de que algo podría no andar bien mentalmente, ya sea en nosotros o en nuestra madre, por ejemplo, en nuestro padre, que debiéramos consultar. Errores significativos, por ejemplo, empezar a dejar la olla prendida, cuando éramos súper prolijos en eso. Si yo estoy haciendo 20 cosas a la vez, nos puede pasar. Claro. Pero si evidentemente teníamos una labor y empieza a eso confundirse, no es algo relevante. Si yo era una persona que era muy cumplidor en lo que son las actividades, por ejemplo, muchas personas están trabajando todavía, o por ejemplo para el cumplimiento de pago de cuentas, y de repente se me empiezan a olvidar ese tipo de cosas. Empiezo a perder con más frecuencia objetos, que antes yo era muy ordenado en eso. Siempre pensemos en el cambio. La persona que se le perdían las llaves siempre, se le van a seguir perdiendo siempre, y eso no va a estar relacionado con esto. Pero si yo antes siempre la dejaba en un lugar súper preciso y ahora yo de repente las dejo en cualquier lugar, es algo que es llamativo. Muchas veces empiezan las personas a notar, no la persona con la enfermedad o con quien estamos sospechando, sino es el entorno que empieza a ver los errores. Los compañeros de trabajo, que empiezan a ponerse más desprolijos, menos organizados. Eso es lo que tiene que empezar a llamarnos la atención. Repetir la historia, ¿hay cachado? También es algo frecuente, que empiezan a ponerse más repetitivos, me contaron esto y me lo van a contar de nuevo. Entonces, piensen siempre en estos cambios. Antes no era así, empiezo a notar cosas inicialmente sutiles. Cuando nos llegan a consultar, habitualmente no es algo que empezó recién. Claro. Esto pasó hace un tiempo atrás, sí, y ahora uno arma como la película. Exacto. Y empieza a ver que esto estaba evidentemente con algunas señales antes. Ahí hay que estar atento. Gerardo, aparte del Alzheimer, hablaste tú que era más de la mitad, pero hay otro porcentaje de otro tipo de enfermedades. Vivieron mucho, fueron muy longevos mis abuelos, mis tíos, y algo que tenían como la psicosis algunos de que les roban. Y yo lo he escuchado en otras personas que creen que les roban, por ejemplo. Puede ser una misma manifestación de la enfermedad de Alzheimer. Todas las enfermedades. ¿Y qué otra enfermedad al mental final hay? se pueden parecer. Por ejemplo, existe el segundo gran grupo, es lo que se llama la demencia por cuerpos de Lewy o Levy, que es menos conocida. Estas personas tienen trastornos del sueño, problemas conductuales, empiezan a veces a tener fenómenos alucinatorios, y en etapas un poquito también más tardías de la enfermedad empiezan a tener alteraciones del movimiento, de un perfil distinto al de la enfermedad de Alzheimer. Otro grupo que también es frecuente, que más o menos es un 20 o 25% de los casos, son las personas que tuvieron algún evento vascular, un accidente vascular, y después empiezan con problemas de memoria. Otro grupo menos frecuente, menos del 10%, las personas con una enfermedad de Parkinson, que es otra enfermedad neurológica degenerativa. En un 30 o un 50% de la enfermedad, en etapas más avanzadas, pueden empezar con alteraciones de la memoria. Entonces ahí tenemos una demencia asociada a Parkinson. Esas son quizás las que podríamos decir se relacionan con el 80-90%. Y después hay otras asociadas a algunas enfermedades infecciosas o estos componentes más hereditarios que son menos frecuentes en nuestra población que se dan. Entonces, hay que ir pensando en esos términos. Si uno no sabe nada, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer, y en los diagnósticos diferenciales aparecen estas que son más específicas. Y hay un grupo que se ve en gente más joven. La enfermedad de Alzheimer empieza a crecer poquito a poco después de los 60 años, pero si de repente vemos una persona como los 50, los 60 años, con muchas alteraciones del comportamiento, existe una demencia que se llama demencia frontotemporal, en donde hay una degeneración en esa zona del cerebro y pueden tener alteraciones del lenguaje muy importantes o del comportamiento antes de desarrollar los problemas de memoria, con comportamientos erráticos, extraños o con mucha dificultad en el lenguaje, que no es lo esperable en una persona con un nivel, por ejemplo, de preparación especial. Y ahí esas son formas más precoces que en general tienen peor manejo o más difícil manejarlo porque se dan muy iniciales en la edad de la persona y tienen un pronóstico más malo también. Entonces hay que estar atentos
porque estamos sometidos a tanto estrés, tanta presión, que vamos a tener manifestaciones propias. Todas podemos tener algunos elementos clínicos, pero estos cuando empiezan a sumarse y empiezan a afectar mi capacidad de desenvolverme en el día a día, es algo que debiera hacernos llamar la atención. Y eso en general se tiene que dar cuenta el entorno, ¿cierto? Más que uno mismo. Claro, porque en general uno tiende a minimizar este tipo de cosas o a justificarlos por otros lados. Pero sí también sabemos que si uno tiene muchas molestias, esto empieza a ser una queja permanente, inclusive para personas con una enfermedad del ánimo, sabemos que estos van a tener un mayor riesgo para que después esos cambios lleguen al nivel estructural del cerebro y después se puedan manifestar como una demencia. Gerardo, acá hemos hablado mucho con distintos especialistas sobre qué distinto sería todo si tuviésemos políticas de prevención. Y tú lo mencionaste recién también, una persona sobre 60 años que no tiene nada, pero debiera hacerse un chequeo, debiera ir a un geriatra y si le sabe que mándeme a hacer examen, quiero ver cómo estoy. No quiero centrar esto en nuestra especialidad, o sea, la prevención debiera partir muy precoz. Hay medidas que sabemos más o menos a los 40, 50 años que debieran irse haciendo y que no se hacen. Esto va desde el tamizaje oncológico, las mismas vacunaciones, los exámenes preventivos desde el punto de vista cardiovascular. Eso es súper importante porque sabemos que todas estas enfermedades tienen brazos en común y que a la larga se van a terminar ir juntando. Pero si yo veo las tasas de obesidad hoy día de los niños, que hoy día tenemos tasas sobre el 60% en niños menores de 15 años, ese grupo tiene un factor de riesgo para ser una bomba de tiempo y tener una muy mala vejez y muchos de ellos no van a llegar a ser viejos. Entonces, evidentemente no basta con preocuparnos en edades tan avanzadas, tenemos que empezar a intervenir mucho antes porque, como les mencionaba yo en el programa pasado, el 80% de nuestra vejez viene dado por lo que nosotros hagamos y eso sí, mientras más tarde tratemos de hacer los cambios, menos posibilidad vamos a poder hacer. Y ahora no hay excusa, porque en el fondo, claro, hablábamos que nuestra generación no había tanta conciencia cuando éramos chicos de la alimentación, al contrario, te daban comida, era un gesto de amor, de cariño de tus papás, y había así un montón de hábitos, no usábamos bloqueador, el papá fumaba dentro del auto, ya, todo eso ahora no existe. Ahora no existe, ahora sí sabemos. Entonces, no hay excusa para las nuevas generaciones para no cuidarse, para no tomar conciencia de la importancia de la salud. Así es, y no hay excusa para que digamos que esto es un problema solamente sanitario, esto es un problema social, esto nos afecta a todos. Tenemos que bien aprovechar todo este conocimiento y este acceso que tenemos. Si solamente nos centramos en leceras y en cosas que son menos relevantes, lo más probable es que vamos a llegar tarde y después cuando nosotros sea el momento de cosechar, vamos a tener ahí la peor de las siembras y no hicimos entre medio tampoco ni ajustes ni mejoramos los fertilizantes, o sea, tenemos posibilidades. Esto no es un problema para 20 años más para nosotros, por ejemplo. Claro, ¿no? Es hoy día y es... Cierto. Por lo tanto, ustedes en espacios como este y nosotros desde el punto de vista sanitario tenemos tremendas oportunidades para poder generar los cambios. Si no lo hacemos, nos farreamos una tremenda oportunidad con nuestra sociedad. Y es la idea de este programa, Mija, salud, belleza y bienestar, tratar de vivir un poco mejor y disfrutar las etapas de la vida, todas, como debiéramos. Muchas gracias, Gerardo Fache, geriatra, por habernos visitado. Hoy viernes te pasaste de verdad y quiero decirle a toda la gente que se acerca a la gran noche de la Corazón 2024, el evento más grande y querido de Chile, con las actuaciones estelares de Paula Rivas, Santa Feria, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y Gino Mella, más todas las figuras de tu Radio Corazón. No te pierdas un fiestón como ningún otro, la gran noche de la Corazón 2024, este sábado 15 de junio a las 20 horas en Movistar Arena, entradas a la venta por Punto Ticket. Gracias, que tengan un lindo fin de, nos vemos el lunes. Chao, muchas gracias.